En las últimas elecciones presidenciales de México, por ejemplo, la contienda era tan cerrada y el clima político tan tenso que determinar al candidato ganador el mismo día de la elección se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Contar en unas cuantas horas los votos de una elección en donde participaron 37 millones de personas era prácticamente imposible. Así que el Instituto Federal Electoral, encargado de los comicios, confió a un comité científico la realización de un conteo rápido, que no es otra cosa que la tarea de evaluar una muestra de menos del 1% de los votos y decidir con ella el resultado de las elecciones. No, si no tuviera confianza en la ciencia, no hubiéramos hecho todos estos ejercicios. Hubiéramos llamado a algún brujo de Catemaco, pero no es el caso. En este tercer segmento vamos a dar a conocer los datos de la elección para presidente de la República. A las 11 de la noche, solo 3 horas después de haberse cerrado las casillas, el presidente del Instituto Federal Electoral informaba por televisión el nombre del candidato ganador que esa misma noche pudo celebrar tranquilamente su triunfo. Su confianza estaba justificada porque una semana después, cuando se terminó finalmente el conteo de todos los votos, los resultados coincidieron plenamente con los del conteo rápido. La seguridad del país se garantizó gracias a las técnicas de muestreo, que son el resumen de los conocimientos sobre la variabilidad que la estadística ha acumulado durante más de 300 años. Los rudimentos del muestreo estadístico se pueden rastrear hasta finales del siglo XVII en la extraña afición de un vendedor de botones y agujas inglés llamado John Round. Él mismo describió su pasatiempo como el placer de deducir cosas curiosas e inesperadas de las tablas de mortalidad de Londres. Las tablas de mortalidad de Londres eran precisamente eso, una lista que desde 1603 se publicaba semanalmente en la capital inglesa, en donde se informaba el número de muertes que ocurrían en la ciudad y el número de niños bautizados. Las tablas eran solamente una pequeña muestra del total de muertes y nacimientos de Inglaterra, pero Grant se las ingenió para encontrar resultados generales. Calculó, por ejemplo, el total de la población inglesa, los ciclos de incidencia de la peste, la relación entre la migración y las enfermedades, y fue el primero en darse cuenta que en el mundo nacen más hombres que mujeres. Para estimar, por ejemplo, la población de la ciudad de Londres, partió del número de bautismos reportado en las tablas para calcular el número de nacimientos. Con ese dato infería el número de madres, de ahí el número de familias y finalmente, suponiendo que el número de miembros de una familia londinense era de 8, Grant infirió que el total de la población ascendía a 384,000 personas, sentando las bases de una línea de pensamiento que se conoce como inferencia estadística. Inferir es pronunciarse por un conocimiento. Inferir es partir de lo particular a lo general. Y pues la inferencia estadística es eso, uno obtiene datos de algo que es un ente mucho más grande y con esos datos uno produce aseveraciones, produce estimaciones, produce un intervalo o rechaza ciertas hipótesis que se pusieron bajo prueba. Eso es inferir. Un amigo de Grant, el matemático William Petty, retomó sus ideas creando lo que llamó la aritmética política, que trataba de utilizar métodos matemáticos indirectos para estudiar la riqueza potencial de las naciones. Los estudios de aritmética política se popularizaron durante el siglo XVIII y el mundo hispano no fue la excepción. En esa época se creía que la riqueza de un reino o de una ciudad estaba en función directa del número de sus habitantes. Y en la última década del siglo, la corona borbónica mandó a hacer un censo de sus colonias ultramarinas. En la Nueva España, los resultados del censo, llevado a cabo por el virrey Revillagigedo, fueron cuestionados por el científico criollo José Antonio Alzate y Ramírez. Alzate verdaderamente le parece terrible los datos que da, porque el censo de Revillagigedo habla para la Ciudad de México de aproximadamente 115,000 habitantes.
cuando Alzate calcula 213,000. O sea, no era un error de más menos 3, como se calculan ahora, un error casi del 100%, ¿no? Alzate describe varios métodos indirectos muy ingeniosos para estimar la población de la Ciudad de México. Por ejemplo, aseguraba que si en la Ciudad de México se consumían más comestibles que en Madrid, era lógico pensar que la población de la ciudad americana era mayor que la de la capital del imperio. Quizás una de las partes más interesantes es la parte de los consumos de alimentos, porque dice que habría que ver cuál es el consumo de alimentos en la Ciudad de México para poder calcular la población que hay, ¿no? Entonces toma todos los datos de todo el abastecimiento de la Ciudad de México y hace un cálculo, y a la hora de que compara resulta que no es posible consumir tanto, ¿no? Por lo tanto tiene que ser la población mucho más grande. Es un pleito muy largo, pero además muy interesante, en el cual en cuanto a los consumos, Revillagigedo le dice que en realidad los habitantes de estos reinos son mucho más golosos que los habitantes de España, que por lo tanto comen mucho más. ¿Quién tenía razón? Era imposible saberlo, porque no existían métodos para evaluar la validez de las hipótesis. No era posible saber qué tanto comían realmente los mexicanos. Unos mucho y otros poco. Pero, ¿cómo poder llevar eso a números para compararlo con los españoles? En el siglo XIX, los científicos encontraron la solución. Descubrieron la manera de describir la variabilidad numéricamente y cambiaron para siempre la forma en la que estudiamos a la naturaleza. Si visitamos un bosque y empezamos a observar la variabilidad en la altura de los árboles, nos damos cuenta que algunos son pequeños y otros son grandes. Pero como son muchos y están revueltos, es difícil sacar más conclusiones al respecto. Pero si pudiéramos ordenar a todos los árboles del bosque en grupos de diferentes alturas, nos encontraríamos algo muy interesante. Aunque la altura de todos los árboles es diferente, solo muy pocos son o muy pequeños o muy grandes. La mayoría tiende a un valor intermedio. Los científicos del siglo XIX hicieron miles de mediciones de toda clase de poblaciones imaginables y finalmente llegaron a la conclusión de que la tendencia de la variabilidad hacia un valor central ocurre con mucha frecuencia en la naturaleza. Este valor central se llama la media de una población y en algunos casos equivale a una cantidad conocida desde el tiempo de Pitágoras que usamos cuando pretendemos dar la idea de lo que es típico. El promedio. No existen dos hojas iguales, pero podemos pensar que todas se parecen a una hoja típica, que ni es muy chica ni muy grande, ni muy puntiaguda ni muy redonda. Podemos hablar entonces del tamaño promedio o de la forma promedio de una hoja, y de esa manera acotar la variabilidad de las hojas alrededor de un valor central. Esto nos permite comparar dos poblaciones diferentes matemáticamente. Y de hecho, muchos de los estudios de muestreo que hacen los gobiernos tienen como finalidad encontrar el promedio de algunas características de la población para poder hacer comparaciones entre países. Generalmente estamos estudiando promedios, por ejemplo, la edad promedio, el número promedio de habitantes en una vivienda, el número promedio de hijos en una mujer. Yo recuerdo que en 1976, que se hacen las primeras encuestas, estábamos hablando de un promedio más o menos de 7 hijos y ahora estamos hablando de un promedio de 2.3. Entonces, pues estas estadísticas nos permiten conocer los alcances y los retos que nos quedan por hacer en términos, si estamos hablando de población, pues para la población, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque por sí solo el promedio puede ser una cantidad muy engañosa. Por ejemplo, en países como México, el promedio de ingreso puede hacernos pensar que el ciudadano típico es más rico de lo que realmente es, porque hay muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho. Y si, por ejemplo, los ricos se hicieran más ricos, el promedio se elevaría a pesar de que la mayoría continuaría